Un cordial saludo en nombre del presidente, doctor Iván Duque, y de nuestra ministra, la doctora María Victoria Angulo. Quisiera saludar también a todos mis colegas del Gobierno Nacional, de entidades que nos acompañan en este espacio, MinCiencias, ProColombia y otras que se han unido a esta serie de conversatorios que tienen como objetivo visibilizar todas las oportunidades que tiene la internacionalización en la educación superior. Y un saludo muy especial a los rectores, vicerrectores, jefes y líderes de la internacionalización de todas las instituciones de educación superior y a todas las personas que nos vienen acompañando y que están hoy participando en estos conversatorios en donde queremos mostrar cómo hemos venido avanzando y cómo la estrategia Colombia como destino académico y científico es una muy buena palanca para seguir fortaleciendo la internacionalización de la educación superior del país. Un saludo también muy especial a CCYK, un aliado del Ministerio de Educación Nacional que nos viene acompañando y que con ellos hemos venido coordinando estos conversatorios que inician el día de hoy, 8 de noviembre, y que vamos a estar con ustedes en 3 días de trabajo conjunto para poder presentar varias temáticas de interés para la educación superior. Quisiera pues poner sobre contexto que después pues, de este año largo del inicio de la pandemia, nos hemos venido enfrentando pues, a distintas necesidades de cómo apalancar los medios digitales, la necesidad de poder promover y contar con una oferta virtual y cómo se han venido desarrollando, sobre todo la modalidad híbrida, para poder seguir con nuestros procesos académicos, no solamente los formativos, sino los que tienen que ver con la investigación, la extensión universitaria y también cómo se han desarrollado los distintos aspectos misionales de las instituciones ya utilizando estas modalidades y apalancándonos mucho con las TIC. Esto ha puesto claramente unos retos para también la internacionalización y nos ha obligado a replantear nuevas estrategias para poder fomentar este intercambio y esta cooperación académica que ha existido y que enriquece los procesos en cada una de las universidades, en cada una de las instituciones de educación superior. En ese sentido, y con un trabajo ya de varios años, se ha venido pues haciendo unas acciones de fomento, de articulación y promoción de las instituciones de educación superior que buscan posicionar a nuestro país como un destino atractivo para la formación, pero también para promocionar estos movilidad académica, este intercambio de los estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros investigadores y cómo también traer esta experiencia internacional a nuestros campus universitarios, lo que yo denominaría como la internacionalización en casa, que viene como en procesos que nutren los currículos, que han venido, digamos, incorporándose las competencias globales, cómo se han venido ampliando el número de programas con doble titulación, donde se incorporan estos componentes internacionales, como también se han venido haciendo espacios de conocimiento de las culturas, de intercambios y también lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la segunda lengua, una de las más importantes, claramente el inglés. En este marco, el pasado 18 de agosto lanzamos la plataforma Go Colombia. Esta página de web busca presentar toda la oferta educativa de las instituciones de educación superior, la oferta de calidad, tanto de programas académicos como de educación continuada y sobre todo seleccionar aquellos programas que son atractivos para todos los extranjeros, aquellos interesados en venir a nuestro país. También la plataforma tiene toda una información muy rica sobre el país, su cultura e incluso la importancia, lo que es también atractivo de venir a estudiar español en Colombia.
Colombia es entonces la vitrina que hemos construido para atraer a estudiantes, investigadores y docentes y fomentar ahí sinergias de trabajo colaborativo con el resto del mundo. Nuestro objetivo es captar la atención, llamar la atención de estudiantes, de docentes, de investigadores y en general de la comunidad académica internacional para que conozcan la oferta de servicios que tenemos como sector y así poder incentivar la movilidad académica hacia nuestras instituciones de educación superior, más de cara de vivir esta experiencia de estar en nuestro país, en nuestros campus y en todo lo que ofrecemos como sector. En los últimos años, digamos que parte de hoy poder lanzar esta estrategia pues, está asociado en el importante incremento que hemos visto de estudiantes que se han movilizado tanto a nivel global como a nivel de país, lo que nos permite identificar que somos un país atractivo. También las posiciones que vemos de las instituciones de educación superior, de algunos programas en los rankings internacionales. Esto ha impulsado al país a seguir fortaleciendo sus procesos de internacionalización y le apostamos pues a construir esta estrategia de posicionar a Colombia como destino académico. La plataforma en sí la hemos venido construyendo desde el 2019 y la ruta de trabajo para poder hoy tener esta página web que quiero contarles que a la fecha tiene las siguientes secciones habilitadas. Una que habla de Descubre Colombia, donde pues tiene una información histórica, geográfica, cultural del país. Otra que tiene que ver con Estudia en Colombia, donde se muestran los costos, cuáles son los procesos y aspectos importantes de la normatividad. Una tercera sección se llama la oferta educativa, que es a donde se presenta la oferta que han definido las instituciones, que es importante, que es atractiva, que quieren poner a disposición de esta plataforma para poder atraer a esta comunidad académica a los jóvenes. Y la última sección que es Vivir en Colombia, donde cuenta aspectos bien importantes de lo que se puede vivir en experiencias en algunas ciudades del país y lo que ofrecemos. Para poder seguir fortaleciendo esta estrategia y claramente poner sobre la mesa temáticas importantes, fue que decidimos hacer estas 10 sesiones, unas conversaciones en las cuales van a estar con ustedes expertos en cada una de ellas, que nos van a mostrar, digamos, sus análisis, cómo se han venido evolucionando estas temáticas como insumos importantes para seguir en este proceso de construcción conjunta de una Colombia como destino académico y científico. Va a permitir leerles las temáticas que ya les vamos a proyectar. Estas tienen que ver con la experiencia de vivir y estudiar en Colombia, proyección internacional de las instituciones de educación superior, buenas prácticas, aspectos y trámites migratorios, enseñanza en Colombia, investigación en Colombia y diplomacia científica, mercado internacional de la educación superior y perspectivas de la internacionalización, temáticas que consideramos son relevantes, que abordaremos de forma transversal, como se viene trabajando la internacionalización en las instituciones y que nutren todos los procesos académicos. En estas conversaciones los expertos expondrán sus opiniones y nos ilustrarán de cómo poder seguir construyendo, identificando rutas de trabajo para seguir desarrollando entre todos. Por último, entonces, quiero agradecerles a todas las personas que nos van a acompañar en estos espacios. Para nosotros como Gobierno Nacional y especialmente para el Ministerio de Educación Nacional, es una prioridad seguir fomentando y fortaleciendo las estrategias de cooperación para la promoción de la
internacionalización de la educación superior. Espero que estas jornadas sean muy provechosas, que enriquezcan el trabajo de cada uno de ustedes y podamos continuar en esta ruta que hemos venido diseñando, trabajando y que ya pues yo creo que tenemos unos resultados importantes, pero que buscamos claramente fortalecer, consolidar y tener una retroalimentación, un trabajo conjunto como lo hemos venido trabajando en estos años. Sean todos pues muy bienvenidos a estos conversatorios. Estimados y estimadas colegas, queremos darles la bienvenida a los conversatorios de Go Colombia. Desde la Red Colombia Challenge Your Knowledge CCYK, celebramos este espacio y reafirmamos nuestro compromiso con la internacionalización de la educación superior en el país. Por esta razón, en el marco del proyecto para el fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior, les extendemos nuestra gratitud por acompañarnos en este espacio destinado a abrir la conversación desde distintas perspectivas y realidades con expertos del sector de la educación superior en torno a la estrategia Go Colombia. Un espacio de oportunidad para la construcción colectiva de todos los actores del sistema de educación superior, para posicionarnos internacionalmente como un destino académico y científico de alta calidad. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro panel del segundo día de nuestras sesiones de paneles Go Colombia. El día de hoy tenemos un panel muy interesante. Esta mañana a las 10 de la mañana tuvimos uno con profesores invitados en Colombia. Muchos de ellos se quedaron enamorados con el país, se quedaron viviendo en Colombia. Entonces, es muy interesante hablar del tópico de Colombia como un destino de investigación. El panel ha sido titulado Investiga en Colombia, un destino para la producción académica y científica. Para ello, hemos invitado a Susan Benavides como líder de internacionalización de ciencia, tecnología e innovación de MinCiencias y a Diego Silva, director ejecutivo del Observatorio de Ciencia y Tecnología. Este panel será moderado por Alejandra González de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana y nos acompañará como relator el profesor Jesús Antonio Quiñones. Estoy seguro que este panel será muy interesante, ver a Colombia como sus capacidades académicas y científicas. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Alejandra, muchísimas gracias por esta moderación y el panel es todo tuyo. Javier, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Es un gusto acompañarlos. Quiero arrancar por presentarme brevemente. Yo soy Alejandra, hago parte, como lo dijo Javier, del equipo de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana. Soy la jefe de Cooperación Internacional y Visibilidad, así que parte de mi trabajo todos los días es visibilizar y digamos, dar a conocer esas capacidades que tiene la universidad, pero también el país. Tanto académicas como científicas, ¿no? Me apasiona muchísimo la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación y pues por eso me he enfocado en la promoción específica de la Universidad de La Sabana y del país a través de la cooperación científica internacional. Me siento muy identificada con esta estrategia, me alegra muchísimo estar acompañándolos hoy y bueno, pues feliz también de compartir este espacio con Susan y con Diego. Así que bueno, pues como lo dijo Javier, en esta sesión vamos a conversar sobre cómo posicionar a Colombia como un destino académico y científico, con un énfasis, por supuesto, en el fortalecimiento y posicionamiento de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y pues tenemos a unos grandes representantes y promotores de la ciencia hecha en Colombia, con quienes podremos intercambiar en esta hora, pues alrededor de algunas preguntas que he preparado para ellos. Entonces voy a arrancar, pues primero dándoles la bienvenida, presentándolos. Les presento a Susan Benavides, ella es la líder de internacionalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Susan es abogada, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Es magíster en gestión de la ciencia, tecnología, innovación y política científica y magíster en investigación en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo.
También tiene estudios en gestión de proyectos para instituciones de educación superior y desde el sector gobierno pues ha estado vinculada con instituciones como el Congreso de la República de Colombia, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y Colciencias. Fue directora de Relaciones Internacionales y vicerrectora de Investigaciones en la Universidad de Santander. Y bueno, actualmente es la líder del grupo de internacionalización del ministerio. Susan, bienvenida. También le doy la bienvenida a Diego Silva, director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Él es doctor en Urban Planning and Policy de la Universidad de Illinois en Chicago. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y una maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externada de Colombia. Diego es economista e historiador de la Universidad de los Andes con experiencia laboral en el sector privado, público, académico y en consultoría, tanto en la escala nacional como local, con énfasis en investigación y docencia. Durante 10 años fue profesor e investigador en la Escuela de Economía de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, donde también fue director del Parque Tecnológico Guatiguara y posteriormente fue profesor del Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Diego ocupó el cargo de subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y desde el 2020 es el director del Observatorio Colombiano en Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio, que espero que sea muy ameno, que suscite preguntas e ideas también del público que nos permitan, pues, entre todos fortalecer esta estrategia de posicionamiento de nuestro país, que al final es para lo que estamos acá. Entonces, bueno, para arrancar este panel, yo quisiera arrancar con una pregunta muy concreta para que también nos puedan ustedes compartir su mirada sobre esos programas o iniciativas, llamémoslos bandera, que hemos tenido en el país y que deberíamos resaltar en espacios como estos y pues, ¿por qué no buscar que se continúen desarrollando? Entonces, la primera pregunta que les tengo es, ¿qué instrumentos o mecanismos, llámense convocatorias, acuerdos, programas, etcétera, que ustedes pues hayan visto en su experiencia, consideran que han sido los más exitosos o ambiciosos para promover la cooperación académica y científica internacional en Colombia? Cuéntenos un poquito desde su experiencia, cuáles han sido esos que más los han marcado y les han parecido que funcionaron muy bien o que tienen un gran potencial, y también cuáles otros propondrían. Entonces, bueno, quisiera arrancar esta pregunta con Susan. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Un saludo muy, muy especial para ti, para Diego. Qué maravilla compartir este espacio contigo, Diego. A todos los que están conectados, vicerrectorías de investigaciones, universidades que se unen para aprender y construir con nosotros un poco más de las estrategias e iniciativas de cooperación científica a nivel internacional. Esa es una muy buena pregunta porque nos obliga también a pensar en qué ha hecho Colombia para promover la cooperación científica a nivel internacional. Y yo lo primero que tengo que decir es que nosotros sí tenemos buenas experiencias para contar, para transferir, que Colombia cada vez más ha venido fortaleciendo su estrategia de internacionalización de la investigación a nivel de las instituciones de educación superior, pero cada vez más hay actores que se unen a este propósito porque hemos entendido que sin colaboración simplemente no podemos generar una ciencia de excelencia y una ciencia que impacte y transforme la sociedad. Y yo diría que antes de avanzar como con un ejemplo, un caso que podamos nosotros señalar como una experiencia exitosa de esa cooperación científica, yo diría que esa cooperación científica, para que sea exitosa, tiene que cumplir con 3 postulados: que sea una cooperación sostenible, que sea una cooperación articulada y que sea una cooperación intencionada. Si nosotros logramos que esos 3 pilares se desarrollen en una cooperación científica, aseguramos que haya siempre un impacto, que es lo que más nos interesa en este tipo de colaboraciones. Cuando decimos que una colaboración sea articulada, se refiere a que cada vez más estamos migrando al desarrollo de alianzas estratégicas donde confluyan diferentes actores, diferentes sectores. Cada vez más tenemos la prioridad en nuestro país de vincular, por ejemplo, al sector productivo, a la ciencia, tecnología e innovación, a que ellos hagan parte de este ecosistema, que apoyen este ecosistema y que cada vez más vean frutos y desarrollos que se puedan generar a través de la ciencia, tecnología y la innovación. Entonces, las alianzas estratégicas son fundamentales, y no solamente a ese nivel de academia, de empresa y de Estado, sino que la sociedad
tiene que hacer parte de estos procesos porque hemos entendido cada vez más que si ese conocimiento no es apropiado, pues difícilmente lograremos esa transformación social, ese objetivo social que se busca en cada una de las investigaciones que se desarrollan. Para que sea esa cooperación intencionada, tenemos que saber cómo la migramos, cuáles van a ser los focos, hacia dónde tenemos nuestras prioridades, porque una cooperación que no esté focalizada puede dispersarse en una serie de esfuerzos que al final no se traducen en ese impacto. Y finalmente, siempre debemos pensar en una cooperación sostenible, una que nos asegure a un largo plazo un desarrollo no solamente de una producción científica, sino justamente el desarrollo de impactos que podamos medir en el tiempo. Y yo diría que una de las experiencias que recoge esos tres postulados que tenemos en Colombia en este momento desarrollándose ha sido los programas de Colombia Científica, específicamente para el programa de ecosistema científico, en el que se ha generado una articulación de diferentes actores y sectores, donde hemos entendido también que la cooperación no puede ser excluyente, que si bien hay universidades muy fuertes, poderosas, que han logrado avanzar en todo este proceso de acreditación de alta calidad, no nos debemos olvidar que también necesitamos fortalecimiento de capacidades del resto de instituciones que tiene el país. Entonces, cuando este programa promueve la integración de universidades acreditadas, que son las universidades ancla, con universidades que están en un proceso de fortalecimiento y de acreditación, estamos también volviéndonos más inclusivos en estos programas que se promueven a nivel público. Esta es una alianza, además, esto es un programa que además ha promovido alianzas de todos los sectores, pero también ha tenido una participación importante de actores internacionales que han logrado también generar ese relacionamiento, ese capital social de nuestras comunidades científicas. Son programas además que están focalizados a ciertos sectores estratégicos para Colombia, que están pensando en una apuesta a 10, 15, 20 años, donde no solamente la producción científica importa, sino justamente cómo al final se puede realmente hacer un análisis del impacto y la transformación que la ciencia tiene en nuestra sociedad. Tenemos muchos más ejemplos, pero yo quisiera partir de este, que justamente recoge ese postulado de una cooperación intencionada, articulada y sostenible. Muchas gracias, Susan. Bueno, Diego, tú tienes una mirada también desde los indicadores, desde esos resultados que yo creería todos los programas de cooperación también buscan, que al final es el impacto. Y quisiera también pues que nos comentaras algo respecto a esta pregunta, no sé qué quisieras añadir. Bueno, saludo inicialmente. Muchísimas gracias por la invitación, Susan. También un placer compartir el escenario y bueno, y también nos acompañarán Jesús y Javier. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandra. Pues bueno, yo tengo tres elementos simplemente como para irlos enunciando y creo que en la conversación podemos continuar extendiéndonos. Hay un primer elemento y es que pues no es nuevo los procesos de cooperación académica y científica en nuestro país. Y quería resaltar, aunque tampoco los iniciales, pero uno creo yo que marcó un hito clave en la historia del conocimiento en nuestro país y es la segunda mitad del siglo XX y el crecimiento y consolidación de un proyecto nacional, aunque no necesariamente fue nacional, fueron dinámicas departamentales o búsquedas particulares del sistema de universidades públicas en el país. Muchas aprovechamos el mal momento que pasaban en otros lugares, entonces recibimos una oleada muy grande de personas que venían de España, particularmente republicanos, ¿cierto? Que un poco, digamos, perseguidos ante la imposibilidad de constituir una república en España, encuentran en América Latina un lugar donde crecer, lo hacen muy bien en México, en Argentina y en Colombia también, pero aquí aparece el primer elemento. Esas redes académicas y científicas de nuestro país pues, han sido muy modestas si las comparamos con otro. Un poquito más adelante, unas décadas más adelante, vamos a recibir también una oleada muy importante que va a aportar en la química, física, en las artes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todavía vemos el legado de las personas que llegaron de Polonia, de Hungría, de la actual Rusia, a ocupar, digamos, esos espacios en nuestras universidades
que fortalecieron tanto la consolidación de docencia de la universidad como procesos de investigación e indiscutiblemente facilitaron mantener redes de largo alcance. Sin embargo, ese efecto se va difuminando y ahí aparece un elemento que se inicia desde mediados de los años 90, pero tiene su apogeo en la primera década del siglo XXI, de los años 2000, que lo podemos observar ahí sí materialmente y con las cifras que mencionabas, Alejandra, por ejemplo, en el Atlas del Conocimiento que nosotros hemos diseñado, pero ese es el impacto un poco más adelante o un primer impacto, pero sí hay un proceso intencional del sistema educativo colombiano, del mismo Colciencias, de la incipiente o en formación red de instituciones facilitadoras de becas para incrementar el número de formación en maestría y doctorado afuera de nuestro país. Entonces, es indiscutible que hay un incremento gigantesco de colombianos, colombianas que salimos del país, pero al mismo tiempo crecían los programas doctorales en el país. Entonces, es un fenómeno súper interesante, se ven muchos de nuestros indicadores en el observatorio y crece, no digamos exponencial, pero superior a una dinámica lineal, se estabiliza en los últimos años y tenemos, digamos, como esa generación de colombianos y colombianas con una capacidad muy fuerte. ¿Dónde se refleja? Y ahí sí la menciona el Atlas del Conocimiento, en el incremento en producción académica. Hay un incremento en producción académica muy amplia, sin embargo, modesto el tema de las colaboraciones. No me voy a extender, pero más adelante vamos un poco a hablar con más calma de eso. Así es. Finalmente, Dale, finalmente perdón. quería mencionar el crecimiento de las oficinas de internacionalización. Bien, el interés de las universidades de facilitar procesos de inserción en otros lugares del mundo, en el nivel de pregrado, pero luego de posgrado, incluso con unos programas bastante sofisticados que van de un lado al otro, ha sido también una de esas políticas descentralizadas, muy autónoma, pero bastante ambiciosa y exitosa en tener colombianos y colombianas en Brasil, en Argentina, en Alemania, etcétera. Entonces, quizás ese puede ser un primer elemento para mencionar. Muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente mencionas unos elementos muy importantes y que sé que vamos a poder desarrollar más adelante. Uno que sé que se ha hablado también en otras sesiones es el rol de los extranjeros. En este caso hablemos de científicos, investigadores e investigadoras que vienen a Colombia y cómo ellos nos pueden ayudar a fortalecer esas redes e incluso el mismo sistema. Entonces, qué interesante que lo mencionas. Y también vamos a hablar más adelante un poco más sobre el desarrollo y el fortalecimiento de nuestro capital humano en ciencia, tecnología e innovación, que tiene mucho que ver con esos programas de becas que mencionas y de toda esta formación de colombianos y colombianas en el exterior. Así que muchas gracias por sus aportes en esa línea. Bueno, quisiera que ahora con una mirada un poco más prospectiva, ¿cierto? Estábamos hablando de algunos de esos programas que funcionaron, que marcaron ciertos hitos dentro del desarrollo del sistema en el país. Quisiera que ahora nos fuéramos con una mirada más prospectiva para que nos cuenten ¿cuáles creen desde su punto de vista que deberían ser esas prioridades de trabajo en la cooperación académica y científica de Colombia en los próximos años? No tanto prioridades temáticas, creo que ahí pues podríamos hablar muchísimo y bueno, entraríamos a conversar cómo definir esas prioridades a partir de, por ejemplo, los insumos y todas estas líneas que nos da pues el informe de la misión de Sabios y bueno, muchos otros insumos que tenemos, pero hoy quisiera preguntarles más por esas líneas de acción, cuáles son esas acciones, qué tipo de acciones deberíamos trabajar para fomentar esa colaboración internacional. Ya desde la primera pregunta ustedes nos han mencionado algunas, pero si lo pensamos en los próximos años, ¿por dónde arrancarían? Diego, te doy la palabra primero para que arranques. Bueno, entonces yo voy a arrancar brevemente y tal vez luego profundizamos y quizás con una generalidad. Yo creo que nosotros tenemos un reto muy grande de, no digamos empezar, pero sí continuar los primeros pasos. Con esto quiero decir que estamos muy rezagados a ser una sociedad centrada en la ciencia, la tecnología y el conocimiento. O sea, gran parte de las actividades económicas y sociales de nuestro país son
alejadas de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Son básicas, son primitivas, como por ejemplo hacer un hueco en una montaña y sacar un recurso y mandarlo a un barco. Eso es una actividad sumamente básica, primaria. Lo mismo la agricultura. En algunos casos vemos alguna incidencia de la ciencia y del conocimiento, pero lo más importante es que cuando se empieza a caminar la senda de la ciencia y del conocimiento, muchas veces, si no las mayorías, son soluciones científicas y tecnológicas importadas. Entonces, adoptamos, pero no generamos. Entonces, yo creería que si hay algo que priorizar, y el ejercicio, digamos, de los términos de referencia de Colombia Científica hicieron algo interesante, ¿cierto? Pero un elemento clave es aquellos proyectos de colaboración que prioricen la solución de necesidades económicas, sociales, tecnológicas en Colombia, sin necesidad de importar. Y no quiere decir que estemos hablando de autarquía o algo así, pero sí que de alguna forma genere procesos de generación de conocimiento y no simplemente adopción. Yo creería que estamos en este momento con esa gran necesidad y lo más importante, tenemos una gran capacidad para poder lograrlo. Entonces es un momento ideal para tratar de hacerlo. Muchas gracias, Diego. Y bien, Susan, ¿cuál es tu posición? Sí, gracias Alejandra. Yo diría que nosotros tenemos que apostarle, o sea, la cooperación científica internacional tiene que verse en una perspectiva de largo plazo, de colaboraciones sostenibles y sobre todo de grandes colaboraciones que son las que al final nos aseguran esa sostenibilidad y esos impactos a un largo plazo. Pero claro, si nosotros queremos desarrollar una apuesta que llegue a ese tipo de colaboración sostenible, tenemos que tener muy claro que esto es un proceso gradual. Es un proceso que parte de algo que es completamente fundamental en el relacionamiento humano y es la confianza que generamos en el otro. Es el propósito mayor que siempre tenemos que nos anima a generar una cooperación, una colaboración con un actor que puede estar en otro país, que de repente no conocemos, que tiene una cultura completamente distinta a la nuestra. Siempre hay una base de confianza, de solidaridad, de apoyo mutuo, de complementariedad, la que nos permite avanzar en una colaboración científica de largo aliento. Y esa cooperación gradual no desconoce que necesitamos seguir haciendo esfuerzos en los instrumentos tradicionales. No estamos descartando en este momento que poder generar instrumentos como las movilidades de investigadores, el acercamiento de los investigadores a través de workshops temáticos que al final nos ayudan a fortalecer ese capital relacional de nuestras comunidades científicas, sigue siendo importante porque esa es una base que nos ayuda justamente a construir esa confianza con el otro. Pero claramente esos instrumentos tienen que ir evolucionando porque ya Colombia está en una posición diferente, ya Colombia, como lo dice Diego, tiene capacidades, tenemos instituciones de nuestro sistema de ciencia y tecnología con unas fortalezas impresionantes, tenemos políticas que son también admiradas por otros países de la región como nuestras políticas e iniciativas de apropiación social del conocimiento, que Colombia fue un país pionero en este proceso. Entonces necesitamos, por supuesto, tener esa cooperación que nos permita generar instrumentos de capital relacional para el fomento de esa confianza que vayan migrando después a proyectos de investigación conjuntos, un poco más ambiciosos, donde podamos hacer parte de consorcios con otras instituciones para poder generar productos compartidos en el entendimiento de que hay un interés conjunto. Y aquí también este tema de la priorización de la agenda global, de los objetivos de desarrollo sostenible para avanzar en esta cooperación es también completamente fundamental. Y esa cooperación gradual al final tiene que apuntarle a proyectos donde Colombia cada vez más tiene que estar presente para propiciar la participación de nuestros investigadores. Cuando Colombia decide firmar un protocolo con el CERN, que es el laboratorio más grande de física de partículas, que están haciendo unas investigaciones maravillosas del origen de nuestro universo, y nuestros investigadores colombianos están en estos proyectos experimentales a 10, 15 o 20 años, estamos justamente promoviendo fortalecimiento de capacidades,
de nuestro país, de nuestro ecosistema, generando una ciencia a nivel mundial que está en la frontera del conocimiento, y esas grandes colaboraciones pues se dan justamente cuando hemos transitado esa parte inicial también de instrumentos como movilidades, convocatorias de cofinanciación de proyectos, participaciones de consorcios para generar apalancamiento de recursos de grants internacionales, hasta todas estas ya grandes colaboraciones con las que sin lugar a dudas tenemos mucho que aportar desde Colombia. Sí, muchas gracias. Yo percibo acá, cuando los oigo hablar, veo que estamos como en un momento de transición. Se trabajó durante mucho tiempo en la generación de una base de capacidades que ya nos pueden permitir dar un paso para el que ya estamos preparados, para generar nuestro propio conocimiento, nuestras propias soluciones a las necesidades que tenemos. Y yo creo que estoy también de acuerdo en que no se trata de dejar de hacer lo que venimos haciendo, sino de darle un nivel mucho más ambicioso al tipo de iniciativas que buscamos adelantar con nuestros aliados internacionales. Así que muchas gracias. Seguramente volverá a salir este tema más adelante. Bueno, yo quisiera ahora que pasáramos a hablar un poco más sobre esos atributos que ustedes resaltarían de nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por supuesto, pues tenemos desafíos como país en el fortalecimiento de ese sistema, pero también hemos avanzado un gran camino gracias al trabajo decidido y constante de muchos de los actores de ese sistema, entre los que están, por supuesto, pues el Ministerio, el Observatorio. Entonces quisiera que nos contaran cuáles consideran que son esos atributos, los atributos más destacables del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del país, y cómo podemos aprovecharlos al máximo para atraer a la comunidad científica internacional. No sé quién quiere empezar. Susan quiere, si no yo puedo. Dale, Diego, adelante, yo sigo después. Dale, Diego. Bueno, yo mencionaría de pronto algunas, bueno, quizás unos elementos para dejar rondando antes de responder precisamente la pregunta, y es una cosa muy importante y que lo vamos a tocar, creería yo, en las próximas preguntas. Bueno, mentiras, dejémoslo para más adelante. Las fortalezas del sistema. Tenemos un sistema universitario muy particular, como en cualquier país, pero con ciertos niveles de robustez muy interesante. Es decir, no me quiero extender demasiado, pero tenemos un sistema, una provisión del servicio educativo, si estamos hablando solo de docencia, pero ahí también se incuban procesos de investigación, y evidentemente también hay extensión público fuerte, con recursos. Sabemos que hay algunos departamentos donde quienes las organizan pues hacen pilatunas y lo utilizan para otras cosas, etcétera, pero también sabemos que hay universidades que lo hacen bastante bien, que vienen creciendo, que se vienen consolidando. Pues yo tuve el privilegio de trabajar en una de las mejores de ese sistema, que es la Universidad Industrial de Santander, pero pensemos en la Universidad del Magdalena y lo que vienen haciendo, por ejemplo, en temas audiovisuales, ¿cierto? O la Universidad del Valle y el legado de tanto tiempo, y sería innumerable el número de instituciones públicas que existen y que están en capacidad de mejorar, y que sería innecesario discutir si hay que hacer alguna reforma, cambiarlas, eliminarlas. No, lo único que hay que hacer es fortalecerlas. Y por otro lado tenemos un sistema privado también con un legado muy interesante que viene pues desde el Imperio Español, algunas que se reconvirtieron, luego con todos los debates en el siglo XIX y siglo XX de qué era la universidad pública y privada, surgen unas, bueno, es una historia muy linda en nuestro país, cómo van apareciendo universidades laicas, no laicas, etcétera, etcétera, que tuvo un reto en los años 90, y ahí quería decir, tenemos un pequeño sistema, un mecanismo de sensor de calidad que ha venido mejorando permanentemente, que es el Consejo Nacional de Acreditación, los sistemas de revisión de pares, y eso ha venido mitigando algunos procesos que se nos presentaron en algún momento. Entonces, digamos que hay una posibilidad de seguir sosteniendo un sistema saludable. Y adicionalmente, como lo mencionábamos en las primeras preguntas, hay una capacidad científica con potencial gigantesco. Ya luego vamos a ver un poco sobre las debilidades. Ahí sí vemos un poco ese proceso de enlace
se sale un poco de la esfera propia de las universidades o los centros de investigación y requiere un cambio más estructural en nuestra economía para poder hacer un clic, un ajuste más adecuado. Pero me imagino que eso lo conversaremos en otras preguntas. Gracias, Diego. Susan, adelante. Sí, yo diría que, y voy a empezar con lo que considero es el reto más grande que tiene el país para después aterrizar también en lo positivo, en esas fortalezas de nuestro ecosistema de ciencia y tecnología que son completamente fundamentales para avanzar en una cooperación científica, porque una cooperación científica, a diferencia de otros tipos de cooperación, lo que tiene de base siempre es que es una cooperación que complementa esfuerzos. Ahí no hay de alguna manera una cooperación subsidiada, sino que se parte siempre de la base en que todos están aportando desde sus capacidades para el desarrollo de unas metas comunes en ciencia y tecnología. Entonces, partiendo de esa base es completamente fundamental que Colombia, sus actores y sus instituciones cada vez piensen qué es lo bueno que tenemos, que podemos aportar cuando generamos una cooperación científica. Y lo voy a hablar más desde el plano macro, desde el plano gobierno, desde las políticas que se han venido implementando, porque coincido completamente con Diego en que las instituciones, los actores, sobre todo las universidades, están haciendo un papel maravilloso, muy motivados por estos procesos de llegar a una excelencia de la educación superior, a unos procesos de acreditación de alta calidad, donde ya se están cumpliendo unos aspectos que de alguna manera nos van marcando qué se puede decir en Colombia que es una institución de alta calidad, y este modelo que no es de la conversación de ahora, este modelo que tiene de aseguramiento de la calidad Colombia, pues ha sido también muy admirado y ha sido un referente de otros países, entonces podríamos decir que en ese sentido vamos por un buen camino. Yo diría que el reto más grande que tiene nuestro ecosistema es justamente cómo esa generación de nuevo conocimiento que se está dando en estos actores de ciencia y tecnología al final se puede transferir, se puede comercializar, se puede avanzar en una maduración tecnológica que llegue, que se traduzca en una mayor productividad y competitividad. Eso es completamente necesario para avanzar en nuestro ecosistema de ciencia y tecnología. Y digo que es el reto más grande porque ahí es donde aún vemos que hace falta todavía una mayor participación del sector privado, donde hace falta también que todos esos procesos y políticas de extensión que se están dando en las universidades lleguen a feliz término, donde todas esas oficinas de transferencia de resultados que hay en diferentes regionales en nuestro país cumplan con ese propósito y logremos de verdad ver un mayor rédito en lo que se está haciendo en los procesos de generación de conocimiento ya como a este nivel de mayor progreso social y económico. Sin embargo, teniendo claro este reto, nosotros no podemos desconocer que a nivel macro, Colombia ha sido un país que ha tenido claro desde hace muchos años atrás que este ecosistema de ciencia y tecnología tiene que empezar desde los niños y niñas. Por eso hoy Colombia tiene un programa maravilloso que hoy, por ejemplo, estamos transfiriendo a países como Guatemala, Ecuador, que es el programa Ondas. Hemos hecho cooperación técnica donde Colombia se sienta con esos países y manda a sus expertos y transferimos estos programas para que sirvan de referente también en la construcción de los ecosistemas científicos de estos países. Entonces tenemos unos programas que se han pensado en una ruta de la ciencia, una ruta de la ciencia para la vida, donde entendemos que la ciencia tiene que estar cercana a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos y por supuesto todo el aporte y el apoyo que se da ya a la producción de conocimiento y a la comercialización y transferencia de ese conocimiento. Colombia, como lo mencionaba hace rato, tiene una experiencia de apropiación social del conocimiento de hace más de 20 años, que también ha sido transferida a otros países, reconociendo que es un modelo en el que todas las sociedades tienen que avanzar. Entonces, creo que estos procesos han permitido que Colombia, reconociendo que tenemos muchos retos, que necesitamos seguir mejorando en muchos aspectos, pues hoy sí sea un referente y esto pues de alguna manera nos está permitiendo llegar a esa generación que basa su sociedad en el conocimiento. Entonces, creo que eso lo quería resaltar como a ese nivel
macro, estando completamente de acuerdo en lo que Diego ha manifestado ya del papel de las instituciones de educación superior en este proceso. Muchas gracias, Susan. Bueno, yo ya después de esto quisiera que hiciéramos un zoom a una conversación, digamos, quiero conocer sus reflexiones en torno a un tema más relacionado con el capital humano y con esa fuerza que tenemos de personal científico del país, pero antes de eso yo sí quisiera volverle a la palabra a Diego porque me parece que Susan, digamos, ya introdujo ideas alrededor de cuáles son esos grandes retos que tenemos como país en estos procesos y digamos con miras a la colaboración internacional, a posicionar al país en estos temas. Entonces yo quiero devolverle, antes de seguir, quiero devolverle la palabra a Diego para que ya luego nos movamos un poquito. Diego, cuéntanos cuáles son esos retos, esos desafíos con los que deberíamos quedarnos para seguir trabajando. Bueno, yo aquí tenía un par de elementos importantes sobre la colaboración científica internacional y de hecho nosotros lo vemos y yo trato siempre de explorar distintas cosas. El primer mensaje para poner sobre la mesa es que el inglés y los escenarios anglófonos no son el único camino, ¿cierto? Es decir, si hay comunidades epistémicas, hay masa crítica de personas que se han formado en Brasil, o en Francia o en China, ¿bien? Y esa es la lengua a través de la cual se convierte en el dispositivo de comunicación entre esas redes fenomenal, ¿bien? Lo importante es el conocimiento, no necesariamente que siempre esté, evidentemente ahí las discusiones, sabemos el rol hegemónico de la literatura en inglés, etcétera, etcétera, pero independientemente de eso, pues si yo estoy trabajando en propulsión y estamos trabajando en una turbina y lo hacemos con un grupo brasilero y publicamos en brasilero y la turbina funciona, pues no importa si nunca circuló en las redes en inglés. Lo importante era dar la solución y que circule. Entonces, primero entender que las redes internacionales entendidas hoy, no las de Francis Fukuyama en los años 90, son muchas, son diversas, son amplias y afortunadamente, como estamos hablando de un país de millones de personas, esas se van constituyendo orgánicamente. Entonces nosotros encontramos grupos de investigación cuando descargábamos en nuestro lago de datos que trabajan desde hace mucho tiempo con intensidad con grupos de la India o de Tailandia o de Nigeria en el sector petrolero, ¿bien? Que no son visibles necesariamente, que no son famosos, no salen en titulares, pero son consistentes en el trabajo del desarrollo de ciencia. Entonces creo que ese es un elemento clave y es entender esa diversidad de las posibilidades de las redes de conocimiento. El segundo elemento, que era el que quizás quería mencionar anteriormente, es no todas las colaboraciones necesariamente son provechosas. Bien, es decir, la ciencia, el conocimiento y la tecnología, aunque pacífico, en la mayoría de los casos, es un campo de batalla. Es un campo de batalla por poder, por hegemonía, hay geopolítica en la ciencia y la tecnología. ¿Ven? Nosotros, como no conocemos muy bien ese mundo, ¿cierto? Como sociedad, digo, nos parece a veces hasta raro que hablemos de eso, pero realmente las confrontaciones contemporáneas son en ese plano. O se tienen ejércitos o se tienen científicos. Y así es como Alemania, Japón, Corea, China están peleando su rol hegemónico en la economía mundial. Nosotros creo que hemos gastado mucho más en ejércitos y desafortunadamente para batallar entre nosotros mismos que pensar en la posibilidad de hacerlo. Entonces, no todas las colaboraciones son adecuadas. Yo trabajé o provechosas para el país. Yo trabajé con un escenario de colaboración en el marco del Tratado de Libre Comercio de Corea. Mientras nosotros teníamos 2 o 3 representantes colombianos en Corea, algunos cumpliendo la misión diplomática y consular, otros de paseo, Corea había enviado personas a vivir en nuestro país, a conocer lo que se podía sacar de acá, etcétera, 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 con el objetivo de incluirlo en sus canales de generación de conocimiento y hacer provechosos esos tratados de libre comercio. No siempre hay bondad en las redes de colaboración o en los incentivos de intercambiar conocimiento, que de hecho es una ventaja en el territorio colombiano, ha facilitado que muchas personas vengan a trabajar en nuestro país. Si uno quiere hacer una investigación en Rusia o en Alemania es mucho más difícil,
¿cierto? Pero al mismo tiempo es un talón de Aquiles porque en realidad no estamos protegiendo ni nuestras capacidades, ni nuestros recursos, ni nuestra propiedad como país. Entonces, ese es un tercer elemento en el cual tenemos que empezar a dibujar muy bien esas líneas de cómo vamos a trabajar. Y finalmente, la que ya había insinuado anteriormente, y es la debilidad industrial, ¿no? Desafortunadamente, el modelo económico de nuestro país fue trastocado en la década de los 90. Y entonces voy a poner un ejemplo a la carrera, pero una persona que haga investigación de punta en termoformado de plásticos, pues encuentra muy pocas empresas que estén trabajando eso, porque resulta que hace mucho tiempo hay gente que pensó que las soluciones no todo lo traemos de China. Entonces no hay lugares donde trabajar desarrollo de eso. Entonces esa es una cosa que no solamente está en el alcance de la política pública que estamos mencionando ahorita, o de pronto este pequeño grupo, sino que es un cambio más estructural social, y es que tenemos que retomar la senda que ya está inventada, que no hay ningún país que se haya desarrollado en lo que significa desarrollo económico haciendo hoteles o explotando minas. Esas son cosas que suceden, pero el eje del desarrollo es otro, y desmontar la capacidad productiva pues es un error que nos va a salir bastante caro, pero estamos a tiempo de retomar la senda, pero esas piruetas de los años 90 le hicieron bastante daño a la economía colombiana. Sí, así es, Diego. Muchas gracias. Mencionas unos temas muy interesantes y que sé que también están en la agenda del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese tema de no olvidar el componente geopolítico de la ciencia, yo creo que es muy importante aprovecharlo para bien, pero también tener en cuenta esos posibles impactos y ese poder, esa dinámica de poder que hay detrás de la colaboración científica, de la colaboración entre países. Entonces, gracias por resaltarlo. Y también voy a conectar un poco con esa última falencia que ves, que es esta debilidad industrial, que yo la conecto, digamos que me ayuda también a conectar la última pregunta que quería hacerles. Luego les voy a hacer una pregunta que también ya nos llegó del público, pero digamos que también más allá de esta parte estratégica, de hablar un poco como de esas acciones, de nuestros retos, de los atributos también de nuestro sistema, quisiera que habláramos también o hacerles una pregunta específica más orientada hacia las personas que apalancan todos estos procesos, ¿no? Esos investigadores e investigadoras colombianos. Y otros actores del sistema, porque no solamente estamos hablando de personas que están dedicadas a la investigación. Ese capital humano, en el caso de Colombia y de muchos países de nuestra región, está disperso. Son personas como lo dijiste, Diego, pues que a través de estos programas de becas o incluso también por sus propios medios, pues decidieron formarse en el exterior y muchos de ellos decidieron radicarse también en otros países. Eso, por supuesto, representa unas dificultades para el país, pero desde mi perspectiva también una gran oportunidad. ¿Sí? Y creo que ese es un tema que hemos hablado, que todos estamos tratando de poner en la agenda, y quisiera también preguntarles muy brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, cómo podemos aprovechar el capital humano formado o radicado en el exterior para poder promover la producción académica y científica de Colombia. ¿Cómo ven ustedes este tema? Y con esa pregunta y una última del público cerraríamos. Entonces, Susan, no sé si quieres arrancar. Sí, gracias Alejandra. De manera muy rápida para alcanzar, la Misión Internacional de Sabios nos dio esta ruta de ciencia y tecnología para los próximos 25 años, y también abrió una ruta muy importante en educación. Y en esa recomendación, en esas recomendaciones que da la Misión Internacional de Sabios, se habla de la importancia justamente de volver a conectar o conectar, porque creo que de alguna u otra manera los programas que se han venido desarrollando anteriormente no han funcionado, en esa necesidad que tenemos de que esta diáspora científica colombiana está haciendo cosas grandiosas desde los lugares en los que estén vinculados en ciencia y tecnología, cómo podemos también conectar con las prioridades de Colombia y que estos sean promotores justamente para nuevas oportunidades y desarrollos en ciencia, tecnología e innovación de Colombia. Entonces, esta Misión Internacional de Sabios ya nos está diciendo, Colombia necesita avanzar en políticas, programas e iniciativas que conecten a esa diáspora científica para poder tener mayores posibilidades de desarrollo científico en Colombia.
Y hay una deuda histórica porque si bien hemos tenido iniciativas de tiempo atrás para incluso retornar estos investigadores colombianos, hay una deuda histórica porque nos hemos venido concentrando muchísimo en la formación de doctores, pero ya en este aspecto de la vinculación de estos doctores en diferentes sectores, más allá de los académicos, es algo también en lo que Colombia tiene que seguir insistiendo y tiene que seguir generando mejores oportunidades de esa inserción, de esa vinculación de estos doctores, y esto sin lugar a dudas ha sido una de las grandes motivaciones para que ellos nos regresen, además porque tienen unas condiciones de pronto muy específicas para poder quedarse en el lugar donde estén y generar desde allá los desarrollos investigativos que necesitan en sus áreas de conocimiento. Entonces, quiero simplemente resaltar que hoy tenemos ya ese mandato de esa conexión más allá de insistir siempre en el retorno, que hoy tenemos unos instrumentos que nos están posibilitando abrir esa colaboración entre instituciones del gobierno colombiano, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ciencia, otros actores, las asociaciones, por ejemplo, de egresados de universidades que tienen sus capítulos fuera de Colombia. Estamos a través también de estos escenarios de diplomacia científica, estos nodos que queremos construir, que sean justamente los puntos de encuentro para hacer esa conexión de los investigadores que están allá. Tenemos una ley integral que nos está diciendo también la importancia que los ministerios, tanto Cancillería como nosotros, necesitamos seguir avanzando en estas apuestas de nuevas iniciativas y programas que generen esta articulación y esta formalización de la diáspora. Gracias, Susan. Bueno, Diego, como nos quedan poquitos minutos, por supuesto voy a darte la oportunidad de que respondas a esto, pero también voy a aprovechar para leer una pregunta que nos llega del público, que nos preguntan cómo ven el tema de investigación y ciencia, tecnología e innovación dentro de una estrategia de exportación de servicios y oferta académica y científica de Colombia, más allá de las prácticas de cooperación hacia acciones puntuales de venta de productos y servicios de ciencia, tecnología e innovación de Colombia hacia el mundo. Entonces te dejo las dos preguntas ahí para que puedas reaccionar. Cerramos. Muchas gracias, Alejandra. Yo leí un par de veces la pregunta, no sé si lo que vaya a responder esté relacionada, me quedó difícil entenderla, pero voy a retomar inicialmente la anterior sobre las personas y cómo aprovecharlas. El tema de fuga de cerebro, ¿cierto? Siempre es lamentable. En algunos casos también es heroico en el sentido de las personas que se logran encontrar un lugar de posición y deciden no regresar. A veces es la mejor decisión para ellos, para su trayectoria, e incluso podría uno exagerar, pero para la humanidad, porque simplemente en Colombia no iban a tener la posibilidad de aportar, sobre todo cuando es muy específico, es muy sofisticado. Entonces, indiscutiblemente hay que continuar con los procesos. Yo conocí de cerca 3 anécdotas de 3 amigos que regresaron en algunos proyectos en su momento de Colciencias, y fue un proceso realmente complicado o duro o desastroso, para no decirlo más, que afortunadamente por el deseo de ellos de estar en Colombia, aún siguen en Colombia, ya con muchas ganas de irse, ¿cierto? Pero que hacían algunas cosas que era muy difícil para ellos, pero el proceso, hay que ir mejorando los procesos de atraerlo, pero quería poner la otra cara de la moneda. Para poder crear redes se necesitan nodos. Los países que han creado, digamos, redes globales, lo han hecho a través de muchas estrategias. Yo viví un tiempo en Alemania y me acuerdo que conocía personas en la universidad que estudiaban indiología, sudamericanología, y yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Quién los contrata? Siemens, Bayer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la hora de llegar Siemens a trabajar a la India o a Sudamérica, requieren traductores culturales y ellos mismos se encargan de crear y formar sus propios nodos. Nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos una diáspora colombiana afuera. Muchas veces cuando uno entra a ver las razones de las colaboraciones, es que hay un profesor colombiano que emigró, profesora, 30 años atrás y está en esa universidad en París, y ella es la que facilitó la red de biólogos que empezaron a trabajar con ese grupo de investigación en París. Entonces la diáspora o los cerebros fugados a veces o muchas veces son también muy positivos porque facilitan ir tejiendo la red
en su rol de nodos. Yo alguna vez pensé cómo hacemos para incentivarlos, ¿no? Llamarlos embajadores, etcétera, etcétera. Yo sé que Susan ya viene trabajando en algunos de esos roles, pero ese es un elemento clave. Esas personas que están afuera son muy valiosas para nuestras, digamos, modestas capacidades. Y finalmente, pues, ¿cómo ven el tema de la investigación dentro de una estrategia de exportación de servicios? Yo lo veo sumamente positivo. Lo único que logro reflexionar rápidamente es la competencia es muy dura. Las universidades norteamericanas se están ubicando en Shanghai, en Abu Dhabi, en no sé qué, en Ciudad de México, en Buenos Aires. Bien, entonces, ¿por qué alguien querría venir acá? O si ofrecemos servicios, por ejemplo, un eslabón dentro de una maestría o un proceso de investigación, ¿por qué? ¿Cuál sería la ventaja competitiva? Como en cualquier proceso de oferta, en este caso se habla de exportación de servicios y oferta académico, hay que ser competitivo. Entonces hay que pensar qué nos hace competitivo, porque si ofrecemos lo mismo de cualquier otro lado, pues va a ser bastante difícil la competencia, pero hay muchas áreas. Yo pues sé que en el tema de seguridad, por ejemplo, de violencia, de derechos humanos, ¿cierto? Aunque son temas dolorosos, ¿cierto? En las ciencias sociales somos muy competitivos. Entonces atrae a personas que estudian violaciones de derechos humanos, lamentablemente, de Francia, de Suiza, de otros países, y aprenden de los científicos sociales en nuestro país que llevan años estudiando esos procesos en el país. Pero seguro que lo mismo puede suceder en materiales, en electricidad, etcétera, si identificamos los nichos competitivos. Qué pena, ahí me extendí un poquito, pero seguro que ese puede ser un camino para esos servicios de exportación. Muchas gracias, Diego. Bueno, creo que nos pasamos del tiempo un minuto, pero yo quisiera cerrar con unos mensajes clave. También le pido a Jesús si me quiere complementar, si es que nos lo permiten los organizadores, pero yo me llevo unos mensajes muy, muy interesantes y muy bonitos. No se los voy a compartir, no se los voy a poder compartir a todos ya, pero espero que también nos queden en la relatoría. Pero ese mensaje de tener una ciencia mucho más cercana a la sociedad creo que es importantísimo. Ustedes dos hicieron referencia a eso desde la ciencia para la solución de las necesidades locales, la generación de soluciones propias también, eso es muy importante, el apoyo a al fortalecimiento del capital humano, aprovechar esa diáspora también muy importante como un mecanismo de fortalecimiento de todo nuestro sistema, aprovechar también esa fortaleza que tenemos en nuestro sistema universitario, en toda esta, digamos, búsqueda de calidad en la que hemos avanzado también mucho las universidades, tanto públicas como privadas. Y bueno, muchísimas cosas más mencionaron ustedes, de verdad, me gustó mucho que pudimos hablar tanto de los atributos como de los desafíos que vienen. Yo realmente quiero cerrar solo agradeciéndoles a ustedes por todos los aportes que nos dieron, creo que son un insumo valiosísimo para esta estrategia. Agradecerles también a Javier, a Jesús, a todo el equipo que organiza esta semana por el espacio. Y nada, esperamos tener muchos más encuentros de estos en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Mil gracias a todos.